Este tema se llama el poder de los diezmos y las ofrendas. Y vamos a hablar de los diezmos y de las ofrendas, obviamente. Y a la luz de la palabra, lo que dice y todas las enseñanzas que tiene para nosotros. Quiero decirles como experiencia personal que creo firmemente en los diezmos y las ofrendas y creo firmemente que Dios nos bendice cuando nosotros diezmamos y ofrendamos de una manera increíble. Y cuando lo hacemos, Dios no solo bendice nuestra parte económica. Quiero que no te desvíes por eso creyendo que con los diezmos y ofrendas Dios bendice nuestra parte económica, porque muchas veces la bendición de Dios no llegará como bendición económica, pero eso no quiere decir que no llegue. La bendición que Dios asegura es una bendición integral, completa, y esa es la que buscamos en Cristo. Esa es la que anhelamos. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Una de las dudas más grandes que surge acerca de los diezmos y de las ofrendas, a veces cuando tú lees la Biblia, es que hay muchos que dicen que los diezmos solamente es algo del Antiguo Testamento y las ofrendas. Y ciertamente en el Antiguo Testamento se habla mucho de los diezmos y de las ofrendas, pero definitivamente no es el único, no es solamente del Antiguo Testamento. Vamos a analizar algunos puntos que nos hablan de eso, pero cuando la gente se refiere a eso, muchas veces lo que quiere decir es que es parte de la ley que Moisés estableció. Pero antes de que Moisés estableciera la ley, encontramos a los primeros hombres que específicamente hablan acerca del diezmo. Y son dos historias muy buenas. Una de ellas es Abraham, el padre de la fe, que nació mucho tiempo antes, siglos antes que Moisés, obviamente muchos siglos antes de Jesús. Bueno, solamente quiero explicar, nada más para que nos demos una idea. El Señor Jesús nace supuestamente, aunque no es exactamente así, en el año 0. Hay quienes dicen que nació más bien en el año 6 antes de Cristo, pero bueno, digamos que fue en el año 0. Antes de que Jesús naciera, ya hay una historia, ¿cierto? Hay una historia antes. Bueno, muchos siglos antes que Jesús se encuentra el rey David. Solo quiero que veamos como un panorama general. Y siglos antes del rey David se encuentra Moisés. Y siglos antes de Moisés se encuentra Abraham. Y bueno, solamente nada más para que quede claro, siglos antes de Abraham se encuentra Adán, ¿ok? Que Adán fue el primer hombre. Entonces, en orden cronológico, aunque la Biblia nos habla de muchas otras personas, pero solo que quiero que veamos como un panorama general. Adán, el primer hombre, después varias generaciones llega Abraham, después varias generaciones llega Moisés, que él es el que pone la ley de los israelitas y de los judíos, todo lo que tienen que seguir. Después sigue el rey David y después, tiempo después, sigue el Señor Jesús. Entre cada uno de ellos hay varios siglos de distancia, ¿ok? Y bueno, después del Señor Jesús, 2000 años después, nos encontramos nosotros. ¿Ok? Entonces la historia de la humanidad es bastante extensa, la historia que abarca la Biblia es bastante extensa y cuando la gente dice, no, es que de los diezmos solamente se habla en el Antiguo Testamento, a lo que se refieren es que solo Moisés habló de ellos, pero quiero decirte que antes de que Moisés pusiera la ley, Abraham le diezmó, y quiero decirte a quién, directamente al Señor Jesús. Pero ¿cómo? Si acabamos de decir que estaba Adán, luego Abraham, luego Moisés, luego David y luego Jesús, ¿cómo es que Abraham directamente le dio sus diezmos a Jesús? Y entonces encontramos una cosa muy importante. Jesús, que lo vemos hasta acá, es el Hijo de Dios. Si es el Hijo de Dios, quiere decir que Él existe desde antes del inicio de todo, porque es Dios. ¿Ok? Cuando me refiero al año 0, donde Jesús nace,
en un establo, es cuando Dios se hizo hombre, en el año 0, si lo vemos así. Pero antes de eso, Dios ya existía. Jesús existe desde antes. Y en todo el Antiguo Testamento encontramos cómo Jesús se aparece en varias ocasiones. No en una, no en dos, en muchas ocasiones. Porque Jesús ya existía. Entonces, todas las veces que nosotros vemos a Dios en la tierra en el Antiguo Testamento, o lo que en muchas ocasiones vamos a encontrar como el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesús. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, cuando tú leas el ángel de Jehová, se refiere al Señor Jesús. Y en esta historia que vamos a leer, de hecho, no le llama el ángel de Jehová, sino tiene un nombre muy peculiar. Y quiero que lo leamos en Génesis capítulo 14, alguien que me lo pueda leer, del versículo 18 al 20. Génesis 14 del 18 al 20. Ve, yo. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, solo quiero decirles que de tarea tienen por los dos temas muchos versículos que leer para que no dejen la tarea tan atrás. Son muchas citas bíblicas que vamos a leer. Y bueno, aquí hablamos de Melquisedec. Y en Hebreos capítulo 7, que queda de tarea leerlo, no lo vamos a leer ahorita, habla de este Melquisedec. Bueno, quiero decirte que este Melquisedec es el Señor Jesús, pero siglos, no solo siglos, más de 1000 años antes de que el Señor Jesús naciera en un establo. ¿Ok? Este Melquisedec. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, Isaac leyó que era el rey de Salem. Bueno, Salem es la palabra shalom, que significa paz. Que en realidad la palabra shalom es mucho más extensa que paz. De hecho, la mejor de las traducciones de Salem, ¿cuál crees que es? Pues es plenitud. Esa es la mejor traducción para shalom. Es una palabra hebrea con muchas connotaciones en las que decía paz, felicidad, gozo, prosperidad. Entonces, todo eso se puede englobar con una palabra que es plenitud, que es como estar completo. Eso es lo que dice. Entonces, pues, ¿quién es el rey del shalom? ¿Quién es el rey de la paz? ¿Quién es el rey de la plenitud? Solo hay uno, Jesús. Y la palabra Melquisedec significa rey de justicia. Entonces imagínense, este hombre era rey de justicia y rey de paz. No solo eso, sino te das cuenta lo que sacó. Leyó Isaac, dijo, vino Melquisedec y sacó dos cosas. ¿Quién me puede decir? ¿Quién se acuerda de lo que leyó ¿Vino y Isaac? pan? ¿Cómo? ¿Vino y pan? Vino y pan. Muchas gracias. Qué bueno que sí pusiste ahí atención. Vino y pan. ¿Quién hizo eso? Jesús. En la última cena, Jesús sacó el vino que representa la sangre de Jesús y el pan que representa el cuerpo de Jesús. Qué impresionante. Esta es una historia que los hebreos conocen miles de años antes de que Jesús naciera. Ahí estaba Jesús antes. Y vemos que Abraham dice, y Abraham le dio los diezmos de todo. La palabra diezmo literalmente en la Biblia significa una décima parte. En nuestro tiempo podemos decir un 10%, pero para ellos era una décima parte. Entonces, si nosotros dividimos en 10 lo que Dios nos da, una de esas 10 partes le pertenecen a Dios. Es la que Abraham le entregó a Dios.
Abraham es el primero que vemos en la Biblia que diezmó al Señor. Y a Abraham lo conocemos como el hombre de la fe, nuestro padre de la fe. Quiero decirte algo importante a destacar. La economía en Dios es una cuestión totalmente de fe. Totalmente de fe. Totalmente. Que tenemos que aprender a caminar en ella. De hecho, apenas vamos a abrir para el mes de noviembre un nuevo módulo de leadership que solamente y exclusivamente es de principios económicos de acuerdo a la palabra de Dios. Y para aquellos que están ahorita en el módulo 5, es el módulo 6 que continúa para ellos. Y vamos a estar viendo todo lo que la palabra de Dios, bueno, no todo, pero mucho de lo que la Biblia nos enseña de ese punto, porque es bien importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, si tú lees toda la Biblia, siempre hay una batalla entre dos dioses, que es una batalla que está hasta el día de hoy. Por un lado, como dirían en las luchas, en esta esquina se encuentra Dios, Jehová de los ejércitos, nuestro Señor. Y en la otra esquina se encuentra un Dios que la Biblia llama Mamón. Ese es el nombre de este Dios. Y no por cómo es, ese era su nombre. Entonces, este es el Dios de las riquezas. Y siempre hay una batalla desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos entre Dios, nuestro Dios, y las riquezas. Y Jesús lo exhibió muchas veces. Nosotros los hijos de Dios solo podemos servir a uno de estos dos, o servimos a Dios o servimos a las riquezas. Pero si servimos a Dios, las riquezas deben de servirnos a nosotros y servir a nuestro Dios. Es importante que veamos eso. Por eso es que diezmamos. Porque cuando nosotros diezmamos, estamos poniendo en orden a nuestro Señor. De tal manera que decimos, no, Dios, tú eres lo primero en mi vida. Las riquezas no son lo primero en mi vida. Los bienes materiales no son lo primero en mi vida. Lo primero en mi vida eres tú. De esa manera colocamos en el lugar que corresponde a las riquezas. Después, obviamente, Abraham enseñó a su hijo a diezmar y después vemos a su nieto diezmando. Y quiero que leamos esta segunda historia. Esta es de Jacob. Alguien que pueda leer ahí Génesis 28 del 20 al 22, por favor. Yo lo leo. Gracias. Luego Jacobo hizo el siguiente voto: si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Muchas gracias, Regi. Fíjense aquí cómo Jacob dijo, y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. En ese momento Jacob entendió el principio que su abuelo les había enseñado y dijo, yo le voy a dar a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Con este tema yo quiero animarte, pero como lo dije también antes, pero que el Espíritu Santo sea el que traiga la convicción a tu vida. Porque yo como ser humano no puedo convencerte de nada. Para eso está el precioso Espíritu Santo que nos convence y nos guía. ¡Wow! Qué maravilloso el Espíritu Santo, que es el que está haciendo la obra en nosotros. Y cuando Él está haciendo la obra en nosotros, quiero decirte que hay demasiada bendición cuando nosotros decidimos darle esa 10ª parte de todo lo que Dios nos da a nosotros. Recordemos algo, ¿cómo llegamos al mundo tú y yo? Tú y yo llegamos al mundo definitivamente desnudos, no traíamos nada, absolutamente nada. Y cuando nos vayamos de este mundo, ¿cómo nos vamos a ir?
Pues ya lo vimos en temas anteriores, nos vamos a ir con nada. Lo único que nos vamos a llevar son aquellos tesoros espirituales, según lo que aprendimos en la clase de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo único que nos llevaremos son tesoros espirituales que hicimos. Entonces, qué importante es que como hijos de Dios aprendamos a hacer tesoros en los cielos, haciendo tesoros en los cielos. Entonces, el primer paso, porque es solamente el primer paso de todo esto, es los diezmos. Darle al Señor el 10% de todo lo que Él nos dé. Fíjate lo que dice. Ahora sí, esto lo escribió Moisés. Lo primero que te dije, aunque lo escribió Moisés, pero es antes de la ley. Y ahora sí vamos a hablar de la ley. En el libro de Levítico, que es el libro de la ley, capítulo 27, versículos 30 y 32. Alguien que me los pueda leer, por favor. Yo quiero leer. La 10ª parte de los productos, ya sea de los campos o fruto de los árboles, le pertenece a ser apartada, es santa para el Señor. Puedes también leer también el de abajo, que es el 32, porfa, Alma. Cuenta uno de cada 10 animales de tus manadas y rebaños. Sepáralo, es santo para el Señor. Ok, muchas gracias. Fíjense, ahí vemos la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea del grano de los campos o del fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe de ser apartada, es santa. La palabra santa, como también vimos ya en otros temas, significa apartado. ¿Qué quiere decir? Que de lo que Dios nos da, el 10%, eso es santo, es para Dios. Primero dice del fruto de la tierra y después dice, y de cada uno de cada 10 animales, sepáralo para el Señor, es santo. Entonces, nosotros, bueno, ya el día de hoy, la mayoría no nos dedicamos a la ganadería y a la agricultura, ¿verdad? No medimos nuestros ingresos por el número de granos que tenemos. Nadie de nosotros dice, pues yo tengo en el banco ahorita 75 kilos de frijol y 3 de arroz. No, ya no usamos esas medidas. Esas eran medidas que se usaban en la antigüedad. Ya no decimos, bueno, pues hoy, este mes nada más me tocó a la quincena 2 cabezas de vaca. No, ahora lo que manejamos, pues los pesos en México, los quetzales en Guatemala, los dólares en Estados Unidos, ¿no? Cada moneda dependiendo del país donde estemos. Entonces, pero el principio es el mismo. Los principios, y por eso lo que me gusta de leadership es que cada uno de los módulos se llama principios. Porque es importante aprender los principios, porque los principios no cambian. Pueden cambiar los métodos, pueden cambiar las maneras, pero los principios no deben cambiar. ¿Ok? Hay muchas maneras de hacer las cosas, pero el principio debe de permanecer. Entonces, hoy, gracias a Dios, ya no traemos vacas a la iglesia, ya no traemos el fruto del campo a la iglesia. Ahora es mucho más fácil. Es tan fácil el día de hoy que ya no es ni necesario traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas en efectivo. Podemos hacerlo a través de una transferencia. Las cosas han avanzado, la tecnología nos ayuda el día de hoy para poder honrar a Dios de una manera mucho más grande. Qué padre es que podemos estar aprendiendo desde nuestras casitas, ¿no? Antes, hace un año, si ustedes querían tomar este curso, tenían que venir aquí a la iglesia los jueves. Pero qué bendición, y yo creo que los más agradecidos son Regi, Kerlin, Erika, que están en la Ciudad de México. Están en Guatemala, los que estamos en Cuernavaca, como sea, pues nos tomaba 10, 15, 20 minutos en llegar. Pero los que estaban en la Ciudad de México no podían. Los que, bueno, Kerlin que está en Guatemala tampoco. Entonces, qué bendición
que la tecnología nos ayuda a poder honrar a Dios cada vez más. Y el día de hoy podemos honrarlo también con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y lo podemos hacer desde nuestro celular. ¡Qué impresionante! ¡Qué bendición! Todo lo que tenemos el día de hoy para poder honrar al Señor. Ahora, debes de saber algo y estar muy seguro de esto. El diezmo le pertenece al Señor. El 10% de lo que recibes no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. No me pertenece a mí tampoco, le pertenece a Dios. Yo como pastor, nosotros, mi esposa y yo, diezmamos con nuestros pastores y les llevamos nuestro diezmo y los honramos para que sea de bendición para la iglesia que ellos pastorean en la Ciudad de México. Entonces, eso es una bendición y todos los hijos de Dios debemos buscar la manera de hacerlo, porque eso trae bendición a nuestras vidas. Amén. Último versículo que vamos a leer de los diezmos. Y pasaremos al tema de las ofrendas. Malaquías, capítulo 3, versículos del 6 al 12. Hay muchos versículos que hablan de los diezmos, pero solamente vamos a leer los siguientes. ¿Quién lo puede leer? Malaquías 3, del 6 al 12. Yo lo leo. Yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Muchas gracias, Erika. Fíjense, voy a dejar aquí en la pantalla el versículo porque quiero que lo vayamos analizando porque verdaderamente nos dice varias cosas muy, muy, muy buenas. Número 1 dice, el Señor no cambia. ¿Ok? Eso nos enseña que no es un mandamiento no es un principio que pudo cambiar, porque lo primero que está diciendo es, yo no cambio. Mis principios, dice Dios, son míos y son verdaderos y van a ser verdaderos siempre. Entonces nosotros tenemos que aprender que los principios de Dios son verdad y son para siempre. Cuando Dios dijo no matarás, es no matarás. Cuando Dios dijo no robarás, es no robarás. Yo sé que muchos rompen el mandamiento, pero el principio de Dios no cambia. Y luego dice, has despreciado mis decretos. O sea, la gente empezó a despreciar y a decir, no, el diezmo no es importante, las ofrendas no son importantes. Pero fíjense lo que dice Dios, ustedes me han estafado. ¿Cómo puede ser posible que estafemos a Dios? ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos robándole al Señor o le queramos ver la cara a Dios? Ahora, seamos sinceros, ¿se le puede ver la cara a Dios? Pues no se le puede ver la cara. No podemos estafarlo. Pero Dios está diciendo, tú estás tratando de verme la cara. Tú estás tratando de estafarme, pero yo no cambio.
yo sigo siendo Dios. Acuérdate de un principio que entendimos en la clase anterior. La verdad puede muchas veces dolernos, pero es por amor. ¿Por qué le estaba diciendo Dios a esto a su pueblo? Porque los amaba. Y lo siguiente que dice es, como ustedes han estado tratando de estafarme, toda la nación ha sido maldecida, porque me han robado los diezmos y las ofrendas que me corresponden. Y ustedes están bajo maldición. Y por eso Dios en su amor dice que tienen que dejar eso. Traigan los diezmos al depósito del templo. Esto es importante. Traigan los diezmos al depósito. Y después, ahí vimos, primero, ahorita acabamos de analizar todo lo previo que Dios dice. Todas las responsabilidades. No tenemos que estar estafando a Dios. Tenemos que traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Tenemos que venir delante de Él y honrarlo con nuestro dinero, porque a Dios no debemos de intentar estafarlo. Dios es el dueño de todo. Eso es primero lo que nos toca, nuestras responsabilidades. Pero después de las responsabilidades, nuestro Dios maravilloso nos da promesas. Y miren las promesas tan grandes y maravillosas que nos dice. Abriré las ventanas de los cielos. Dios quiere abrir las ventanas de los cielos sobre tu casa. Derramaré una bendición tan grande que no tendrás suficiente espacio para guardarla. ¡Qué bendición! Después dice, inténtalo, ponme a prueba. Es la única parte en la Biblia donde Dios le dice a sus hijos, ponme a prueba. Yo te animo a poner a prueba a Dios. Pon a prueba al Señor, pruébalo. Y si Dios no te bendice, entonces deja de hacerlo. Ahí es donde está diciendo Dios, mira, yo soy Dios, diezma, ofrenda, pruébame. Y vas a ver cómo yo te voy a bendecir, te lo aseguro. Dios no se queda con nada. Entonces abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrás espacio para guardarla. Luego Dios dice, pruébame, vas a ver que yo estoy contigo. Después dice, sus cosechas serán abundantes, tu negocio será abundante porque Dios lo va a proteger de insectos y de enfermedades. ¿Qué quiere decir? Lo va a proteger de cualquier cosa que quiera dañar tu negocio, tu trabajo, tus recursos. Después dice, las uvas no caerán de las vides antes de madurar. ¿Qué está diciendo? Tus negocios no se van a frustrar. Tus negocios van a llegar a ser completos, van a ser bendecidos. Entonces, qué importante es que podamos entonces diezmar y ofrendar. Y por último, dice, lo pongo otra vez, nada más para que lo leamos. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Quieres ser bendecido por Dios? ¿Quieres que toda la gente diga, wow, qué impresionante la bendición que tiene Alma, que tiene Regi, que tiene Kerlin, que tiene Mariana? Qué impresionante la bendición que tiene. Pues sí, todos queremos, ¿verdad? Que la gente vea cómo Dios nos ha bendecido. Eso es normal. Y quiero decirte que Dios es el que puso esta promesa. ¿Qué quiere decir? Que Dios está interesado en bendecirte. Dios es el primero interesado en bendecirte. Dios es el primero que desea prosperarte a ti. Dios. No es una idea tuya primero, es una idea de Dios. Por eso en tu corazón está impreso el deseo de salir adelante, de prosperar, de llegar más lejos, porque eso Dios lo puso en ti, pero es una idea de Dios. Es una idea en la cual tú tienes que aprender que Dios desea bendecirte. Dios. No es mi deseo, porque si fuera mi deseo, pues un día me levanto de malas y te lo quito. Pero como es de Dios, no cambia, es una constante, nunca va a cambiar. Dios siempre buscará la manera de bendecirte. Entonces, el diezmo y las ofrendas es algo que Dios puso para bendecirte a ti
y para que el Dios del dinero sea desentronado y entonces se ponga a servirte a ti y a servir a nuestro Dios. Ese es hablando de los diezmos. Ahora vamos a hablar de las ofrendas. Y para las ofrendas quiero que vayamos a una cita que está en 2 de Corintios. Anoté mal la cita, pero es 2 de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11. Alguien que pueda leer es esta. Aunque dice Génesis 14, está mal. Es 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 11. Alguien que lo pueda leer. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, quien provee la semilla al agricultor, de la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. ¿11 igual o es hasta el 10 paso? Ok, generosidad. Siempre pueden ser, ustedes efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Está mutado, Pastor. Micrófono. Muchas gracias. Ok, estábamos hablando de los diezmos. Los diezmos es una parte, es el 10% de lo que Dios nos da, de todo lo que Dios nos da, el 10%. Las ofrendas son aparte. De ese 100% que Dios nos da, el 10% Dios nos pide que lo demos y nos queda un 90%. Ahora, muchas personas creen, bueno, pues con ese 90% yo hago lo que quiero. Eso es un error. Eso es un error. Dios no nos da el 90% para hacer lo que nosotros queremos. Porque imagínense que yo doy mi diezmo en la iglesia, ¿verdad? Doy el 10%, me queda un 90% y decido gastármelo en bares, ¿no? Pues Dios no va a bendecir mi dinero. Tengo que ser sabio también con aquello con lo que estoy usando mi dinero. O puedes poner ahí cualquier cosa. Pues me lo estoy gastando en alcohol, me lo estoy gastando en cigarros, bueno, en drogas, en mujeres, no sé, en cualquier cosa de esas. Pues Dios no puede bendecir eso. Entonces, no solamente es cuidar el 10% que lo doy, sino el otro 90% también es para honrar a Dios. Pero dentro de ese 90%, honrar a Dios, yo lo puedo honrar, obviamente. Una parte de honrar a Dios es proveer para mi casa. Yo con eso honro a Dios. La Biblia dice que el que no provee para los de su casa, prácticamente es igual que alguien que no cree en Dios. Entonces, ese 90%, una gran parte debe de ser para proveer para mi casa, para pagar mi casa, mi renta o la hipoteca, para obviamente comprar alimento, para comprar vestido, para disfrutarlo sin ninguna culpa, sin ninguna condenación, poderlo disfrutar, porque Dios nos da también eso
para que lo disfrutemos. Y cuando disfrutamos lo que Él nos da, o sea, cuando nosotros vamos al cine y decimos, ay, pues voy a disfrutar una peliculita con mi esposa, una buena cena en un restaurante, unas vacaciones, todo eso, eso también es honrar a Dios, definitivamente. Porque cuando disfrutamos de lo que Él nos da, estamos honrando a nuestro Padre. Entonces debemos de hacerlo sin culpa. Simplemente saber que estamos honrando a Dios. Y eso también honra al Señor. Comprarnos ropa, comprarnos algo que nos guste, algo que nos llene de alegría. Pero saber que todo viene de Dios, con un corazón sano y protegido. Bueno, de ese 90%, también son importantes las ofrendas. La ofrenda es un extra del diezmo que nosotros damos. Y muchas veces la ofrenda puede ser dada en la iglesia o también muchas veces la damos a otras cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que yo recibo mi dinero, doy mi diezmo, ese sí siempre tiene que ir a la iglesia, 10%. Y después el otro 90%, yo digo, Señor, ¿qué quieres que haga con él? Y entonces, digamos, un ejemplo, Dios te dice, mira, yo quiero que bendigas a esta familiar que quedó viuda. Es una mujer viuda. Quiero que le des de ese 90, otro 10% se lo des a esta mujer. Ay, Señor, bueno, eso es una ofrenda, es algo que tú estás hablando con Dios y se lo estás entregando a alguien, pero es como si se lo dieras a Dios. ¿Ok? Entonces, obviamente, también en la iglesia se ofrenda. ¿Por qué ofrendamos en la iglesia? Porque en la iglesia, bueno, pues hay muchas cosas que no solamente tienen que ver con la cuestión iglesia. Por ejemplo, el próximo fin de semana, los jóvenes van a ir a entregar despensas de la iglesia. Entonces, una parte sale de lo que las personas de la iglesia traen en especie, algunos de ellos depositan una ofrenda específica para eso, y también nosotros como iglesia, de lo que la gente trae, de esas ofrendas, damos para poder ayudar a los que menos tienen. Para eso son las ofrendas. Y puede haber ofrendas especiales, puede haber ofrendas para construir la iglesia. Nosotros cuando nos cambiamos al local donde estamos, pues obviamente levantamos ofrendas especiales para poder hacer toda la remodelación de la iglesia que tuvimos que hacer y comprar instrumentos y comprar sillas para que el culto y la reunión se pueda llevar a cabo con bendición, ¿no? El simple hecho, por ejemplo, de tener un Zoom, pues obviamente es una herramienta que hoy estamos utilizando, pues se hace un pago mensual. Eso sale de los diezmos y de las ofrendas. El hecho de llegar a la iglesia y encontrarla limpia, los baños limpios, todo eso es una persona que trabaja y se le paga, se le honra por el trabajo que hace por la iglesia, ¿no? Entonces, todo eso es importante. Pero entonces las ofrendas, aquí vemos, vamos a analizar lo que dice aquí. El agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una pequeña cosecha. Lo primero que nos está diciendo Pablo aquí es que las ofrendas son como una pequeña semilla, ¿ok? Entonces, si tú ofrendas mucho, pues estás sembrando mucho. Si tú ofrendas poco, pues vas a cosechar poco. Si tú siembras 2 frijoles, pues te van a salir 2 varitas de frijol. Pero si tú siembras 10,000 frijoles, pues te van a salir 10,000 varitas de frijol y todo el frijol que eso te dé. Lo mismo pasa con las ofrendas. Si nosotros damos 1 peso, pues ese peso va a ser multiplicado. Si ofrendamos 10 pesos, esos 10 pesos se van a multiplicar. Si ofrendamos 100 pesos, definitivamente eso va a crecer. Las cosechas, esto es importante, las cosechas llevan su tiempo. Toda cosecha lleva su tiempo, su temporada. Necesitamos ser pacientes. No esperemos que si yo diezmo y ofrendo el domingo, el lunes ya va a suceder el milagro. Puede suceder, no digo que no. Pero normalmente tenemos que esperar un tiempo, como en cualquier cosecha, donde se tiene que bendecir esa cosecha, se tiene que regar esa cosecha, se tiene que fertilizar esa cosecha, cuidar, etcétera, etcétera. Otra cosa importante que dice aquí es: no demos de mala gana
ni bajo presión. Tenemos que hacerlo con alegría. Cuando diezmamos y ofrendamos, quiero decirte algo. Si en tu corazón no está la alegría de darlo, mejor no lo des. Porque dar un diezmo y una ofrenda debe de ser una cuestión de alegría, de saber que Dios ha sido muy bueno con nosotros, de saber que todo lo que tenemos viene de Dios, todo lo que tenemos viene de Dios, todo. Entonces por eso damos con alegría, porque todo Él nos lo ha dado. Y yo sé que podemos decir, no, pero pues yo trabajo, yo soy el que me esfuerzo, sí, pero a fin de cuentas no podrías trabajar si Dios no te diera el oxígeno, o las manos, o los pies, o el cerebro. Todo eso nos lo dio Dios. Hay un montón de personas que trabajan más duro que tú y tal vez no hacen el mismo dinero que tú. Entonces hay que darle gracias a Dios por lo que tenemos y ser contentos con lo que tenemos. Puede que hoy tengas poco, pero no quiere decir que siempre vas a tener poco. Un día llegarás a tener más, vas a ver. A Dios le encanta la generosidad, definitivamente. Cuando ofrendamos, tenemos que aprender a ser generosos. La ventaja del diezmo es que todos podemos darlo, ¿cierto? Todos podemos darlo. El que gana 100,000 pesos, ¿cuántos aquí ganan 100,000 pesos? No, no es cierto, es broma. El que gana 100,000 pesos, pues obviamente diezma un 10%, 10,000 pesos, digamos, ¿no? Por poner un ejemplo. Puede hacerlo, pero el que gana 100 pesos, pues tiene que dar 10 pesos, también puede hacerlo. ¿Qué diferencia hubiera sido si Dios hubiera dicho, miren, tienen que dar todos 30,000 pesos mensuales? No, pues está imposible. Pues si gano 15, si gano 10, ¿cómo va a dar 30,000, Señor? La ventaja es que Dios no fue así. Qué impresionante que aún en eso vemos la perfección de Dios. Como Él dijo, ganes lo que ganes, hay un 10%. Si ganas 100 pesos, da 10 pesos. Si ganas 100,000, da 10,000. Ahora la ofrenda es de acuerdo a la generosidad, de acuerdo a lo que yo considero generoso. Yo considero algo generoso y tú consideras algo generoso. Lo importante es que tú des de acuerdo a esa generosidad. Y ahora sí tú escoges. Ahora, imagínense que yo ganara 100,000 pesos al mes y yo digo, bueno, pues voy a dar 100 pesos. ¿Estoy siendo generoso? Bueno, aquí habemos varios, ¿verdad? Que podemos ver que no estoy siendo generoso. Estoy dando bien poquititito, no es nada. Entonces, todos conocemos cierto concepto de generosidad. Ahora, fíjense, les puse 100,000 pesos y daba 100 pesos, no es generoso. Pero si yo gano 1,000 pesos y doy 100, los mismos 100 pesos, ¿estoy siendo generoso? Sí, estoy siendo generoso, estoy dando un 10%. Es bastante. Entonces estoy siendo generoso. Entonces, no es una cuestión de ceros, es una cuestión de corazón. Y la ofrenda tiene que ser de acuerdo a mi generosidad. Para eso es importante escuchar la voz del Espíritu Santo, que nos está retando a ser generosos, que nos está retando a ser personas que demos con generosidad. Y quiero decirte, es una cuestión de fe. Y muchas veces Dios te va a pedir algo que te va a doler muchas veces. Dios, y aclaro Dios, porque no es algo que el ser humano tenga que hacer. Por ahí hay seres humanos que bendecimos, pero no estamos de acuerdo con ellos, que manipulan a las personas para que den. Eso no es correcto. No es correcto. El que tiene que decirnos es Dios. Se abre la oportunidad para ofrendar, se abre la oportunidad para diezmar, pero el Espíritu Santo es el que nos habla y nos convence de eso. De tal manera que cuando lo demos, estemos convencidos de lo que hacemos. ¿Ok? Y Dios puede moverte a dar muchas cosas. Tal vez en un día Dios te habla y te dice, quiero que vayas a esta casa. Como nos ha pasado, o sea, te lo cuento como testimonio por el aprendizaje. Dios nos ha dicho, tienes que ir con esta familia.
y darle esta cantidad de dinero y hazle el súper. O sea, esa enseñanza, te digo, no es porque nos sobre, no es porque, sí, pues no tengo qué hacer con este dinero, voy a regalarlo. No, es porque Dios, hasta el día de hoy, mi esposa y yo abrimos nuestros oídos para poder dar de lo mucho que Dios nos da. Hemos ayudado a orfanatos, hemos ayudado a asilos. Hace 2 años, cuando fue el terremoto, como iglesia, nos unimos para construir 3 casas en un pueblo en Tlaquiltenango, Morelos. 3 casas que construimos como iglesia, que pudimos ofrendar para la gente que había perdido todo en ese terremoto. Entre muchas otras cosas que hemos dado. Hemos dado toneladas de comida. Apenas empezando la pandemia dimos media tonelada de despensas. Estamos a punto de dar el próximo sábado, primero Dios, otra media tonelada. Entonces, creemos que definitivamente hay bendición en ofrendar y dar. Amén. Seamos generosos. Dios provee y aumenta nuestros recursos. Y Dios nos enriquecerá. ¿Ok? Dios desea que tú seas rico. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas creen que Dios no desea que seamos ricos. Y eso es una mentira del diablo. Dios no desea que adoremos el dinero, eso sí. Que el dinero sea lo primero en nuestra vida, definitivamente eso Dios no lo quiere. Pero que seamos ricos, eso sí Dios lo quiere. Porque acabamos de leer, Isaac leyó, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido. Pero ahí pone para qué, para que puedan ser generosos. El deseo de Dios es que tú seas rico, para que puedas ser muy generoso. Entonces Dios desea enriquecerte, de verdad. Tienes que creerlo. Y en el negocio que tengas, a lo que te dediques, busca que Dios haga crecer tu negocio, haga crecer lo que tienes. Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe, de perseverancia y de muchos otros principios, pero principalmente fe. Y te enriquece para que tú seas de bendición a otros. Jesús honra a quien ofrenda. Alguien que pueda leerme Lucas 21 del 1 al 4. Yo. Mientras Jesús estaba en el templo, observó a los ricos que depositaban sus ofrendas en la caja de las ofrendas. Luego pasó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Les digo la verdad, dijo Jesús. Esta viuda pobre ha dado más que todos los demás, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía. Muchas gracias, Kerlin. Jesús honra a quien ofrenda. Jesús se sentó ahí en el templo a ver a los ricos que pasaban y dejaban mucho dinero, ¿no? Y aventaban los billetes. Pero de repente pasa una mujer. ¿Qué características tenía esta mujer? Nos describe 2. Viuda y pobre. ¿Ok? Tal vez si tú y yo vemos hoy en la iglesia a una mujer viuda y pobre que pasa y la vemos que pasa a dejar una ofrenda, ¿qué diríamos? No, el pastor que haga algo, que la detenga, que ella no pase a dejar ofrenda. Oye, es viuda y es pobre. ¿A poco no? Diríamos algo así. Pero Jesús no hizo eso. Jesús la dejó. Jesús permitió que dejara su ofrenda. Porque Jesús sabe que cuando nosotros ofrendamos recibimos mucha más bendición. Si no, Jesús hubiera dicho, no, ¿sabe qué, señora? No dé. Es más, le hubiera dicho a Judas, que era su tesorero, casualmente, Judas el tesorero, le hubiera dicho, Judas, dame dinero, vamos a darle a esta mujer, dale unos 1,000 pesos, ¿no? Porque es viuda y es pobre. Pero Jesús no hizo eso. Porque Jesús honra a quien ofrenda. Tú quieres recibir honra de Dios, ofréndale al Señor. Y vas a recibir honra de Dios. Él no detuvo a esta mujer y después la puso como un ejemplo, honrándola. Yo deseo que tú seas un ejemplo. No que yo use, que Jesús use.
Que Jesús cuando le hable a alguien de ti, porque Jesús le habla a otras personas de ti, aunque Jesús ahorita está en el cielo, pero el Espíritu Santo habla y honra. ¿Quieres que Dios te honre en tus negocios? Si quieres que Dios te honre en tus negocios, es importante que diezmes y ofrendas. Porque en esos negocios Dios estará honrándote. En esos negocios. Con tus clientes, con tus jefes, con tus proveedores, con las personas que te rodean. Dios te dará gracia frente a ellos. Dios te dará inteligencia, habilidad y la gente dirá, wow, esta persona me agrada, quiero hacer negocios con él. ¿Por qué? Porque cuando ofrendas hay una honra especial que desciende sobre ti en el área económica. Por eso es tan importante ofrendar también. Seamos bendición. Lo que Dios te ha dado a ti no es para ti solo. Lo que Dios te ha dado a ti es para honrar a alguien más, para bendecir a alguien más, para que el reino de los cielos crezca y crece a través de eso. Por último, vamos a leer otras dos citas. El diezmo y la ofrenda es algo que debemos preparar. Primera de Corintios 16:2, ¿lo podemos leer? El primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue y luego tratar de reunirlo todo de golpe. Muchas gracias, Mariana. Aquí nos está diciendo que tenemos que aprender a separar lo que vamos a darle a Dios. ¿Ok? Distinto a limosna. Cuidado aquí. No es una limosna lo que le damos al Señor. Una limosna, ¿qué es? Tú vas caminando por la calle, hay alguien pidiendo dinero, sacas el billete más chico, la moneda más chica y la das. Eso es limosna, ¿no? O bueno, un día que andas de generoso, pues le das ahí algo mejor, ¿no? Pero a fin de cuentas es algo que mientras vas pasando se te ocurre darle. La ofrenda no es así. Ni el diezmo ni la ofrenda son así. El diezmo y la ofrenda son algo que tú hablas con Dios. El 10%, bueno, está pactado, y la ofrenda es algo que dices, hoy voy a ir a la iglesia o hoy voy a ir a otro lugar donde Dios me dijo que llevara esto. Y entonces lo traigo y ofrendo y doy. Entonces, es algo que se prepara. Por eso aquí Pablo dice, ustedes deberían prepararlo el primer día de la semana para que cuando yo llegue ya esté listo. ¿Ok? Entonces te animo a algo. En la iglesia siempre normalmente hablando de iglesia, damos sobres. Llévate el sobre a tu casa. Prepáralo en tu casa. Ora por él. Bendice aquello que vas a dar y después lo traes delante del Señor. ¿Sí? En el caso de que lo des en efectivo. En el caso de como ahora ya lo hacemos por transferencia, bueno, qué importante es bendecirlo. Señor, gracias. Está en electrónico, está en una nube por ahí, pero lo mando creyendo, Señor, que tú lo bendices y está preparado y destinado para ti. Lo padre de tener la manera de dar electrónicamente es que si tú quieres ser fiel con tus diezmos, pues puedes serlo. El día 15 que cae tu pago, el día 30 que cae tu pago, en ese momento puedes hacer la transferencia. Y de esa manera podemos ser muy fieles con el Señor. Que luego lo sacamos y andamos, como decimos en México, calentando el dinero, ¿no? Como que lo traemos por aquí y de repente se nos antojó esto y se nos antojó aquello. Se me olvidó honrar a Dios y ya me acabé todo. Honrar a Dios es al principio, es lo primero. Proverbios 11:25, un versículo que me encanta y del que ya hablamos, solo quiero leerlo para cerrar. Alguien que lo lea, por favor. El generoso prospera, y el que reanima a otro será reanimado. Amén. El generoso prosperará. No hay de otra. No hay de otra. ¿Quieres prosperar? Sé generoso. Si tú eres generoso, vas a prosperar. Te reto, quiero retarte, te lanzo este reto. No dejes de diezmar, no dejes de ofrendar. Síguelo haciendo. Y si no lo has hecho, pon a prueba a Dios. Créele. Te aseguro, ponlo un año a prueba.
Y te aseguro que Dios te va a bendecir y Dios te va a sorprender. Y si en ese año Dios no te bendice, Él dijo, pruébame. Y si no lo hace, deja de diezmar. Pero nunca nadie, nunca ha venido a decirme, ¿sabes qué? Diezmé por un año seguidito y Dios nunca hizo nada en mi vida, jamás. En cambio, he oído muchos testimonios de personas que diezman, ofrendan y el Señor los ha bendecido en gran manera. Te reto, no dejes de diezmar ni de ofrendar.